Hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Hola, 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 buenas tardes, profesora. profesora. Ahora sí. Hola, Buenas tardes, ¿cómo profesora. están todos? Muy bien, Buenas gracias. ¿Y tardes, usted? igual. buenas tardes, profesora. Listo, ahora ya estamos 13 conectados, ya son las 5:11, vamos entonces a iniciar. Les voy a compartir la presentación. El día de hoy entonces terminamos tema y terminada la clase activamos entonces la prueba, que sería nuestra tercera prueba. ¿Me están viendo la presentación en este momento? Sí, profe. Sí. Sí, profesora. Listo, perfecto. Bueno, un momentico. Entonces, vamos a iniciar en esta parte del módulo que dice funcionamiento de la farmacia. Entonces hablábamos, esta partecita la vimos en la clase pasada, que el funcionamiento de la farmacia, entonces está regido siempre bajo las normas del Código Sanitario. Las farmacias en Chile entonces sabemos que pueden ser privadas o públicas. Ay, voy a interrumpir un momentico para que revisen los micrófonos. Para yo poderlo silenciar me tengo que salir de la presentación, entonces traten todos de tener siempre los micrófonos apagaditos para que no interrumpamos la clase. Listo. Bueno, entonces las farmacias en Chile pueden ser públicas o privadas. Sabemos que las públicas pertenecen a todos los servicios de salud o las municipalidades y las farmacias privadas pertenecen a cualquier particular. Los auxiliares de farmacia entonces desarrollan funciones en cualquiera de las dos eh, farmacias, puede ser privadas o públicas. Cuando hablamos de farmacias públicas, hablamos de las farmacias comunitarias, las que están en los hospitales, en las clínicas, en las farmacias municipales, en los SFAN, pueden ser los botiquines, algunos depósitos. En general, las farmacias en Chile ofrecen entonces los siguientes servicios al público. Lo que más conocemos, la dispensación de medicamentos con y sin receta médica. Venta de productos farmacéuticos como vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos destinados a la higiene oral. Puede ser ortopedia, también tenemos insumos médicos, insumos cosméticos, a la asesoría farmacéutica. Entonces, la idea es que siempre garanticemos un uso racional de los medicamentos. Por eso somos profesionales que nos encargamos de estudiar para poder asesorar sobre esos medicamentos. Asesoramos en la forma de cómo utilizarlos, cuáles son las contraindicaciones, las reacciones adversas principales. En algunos casos podemos hablar sobre interacciones de fármacos o interacciones con alimentos y en general aconsejar al paciente sobre todo lo que se conlleve el uso del medicamento o el dispositivo médico, porque no solo son medicamentos, sino también dispositivos médicos. En el caso de que nos compren, por ejemplo, un glucómetro, un oxímetro, en el caso de pronto de estas inhalocámaras, entonces también nos asesoramos en los dispositivos médicos. Y algunas farmacias, el expendio de medicamentos veterinarios, sabemos que los medicamentos veterinarios entonces no son de obligación en las farmacias. Entonces, en la mayoría de las farmacias, entonces se dispensan medicamentos alopáticos como medicamentos homeopáticos o fitoterapéuticos. Estos son los tres principales medicamentos que vamos a encontrar en farmacia. Cuando hablamos de medicamentos alopáticos, el libro aquí se refiere a todos aquellos que son por síntesis o de origen química o productos biológicos. Entonces, en general, los medicamentos que conocemos, metformina, losartán, acetaminofén, los medicamentos que hablábamos de que normalmente conocemos, entonces les llamamos medicamentos alopáticos. ¿Alopáticos qué son? Que vienen de origen o una síntesis química o productos biológicos, como en el caso, por ejemplo, de las vacunas. Hablamos de medicamentos homeopáticos y fitoterapéuticos, que esto lo vamos a ver más adelante en la clase de hoy.
Entonces, también sabemos que existen algunas farmacias que son naturistas, que solamente se dedican entonces a medicamentos fitoterapéuticos, o hay algunas otras farmacias que se dedican a medicamentos homeopáticos solamente. En Chile, entonces, están abiertas al público en general, pero pueden tener algunas restricciones de horario o de acceso, como son las farmacias de turno. Entonces, las farmacias siempre están abiertas al público, pero obviamente en el horario de funcionamiento que ellas tengan, que sabemos que es el que quiera establecer el dueño de la farmacia. Y el único horario que se debe tener estrictamente es cuando nos asignan un turno. Cuando nos asignan turno de salud, esas farmacias sabemos que no pueden cerrar durante todo ese periodo. Entonces dice, el funcionamiento de una farmacia en Chile es el siguiente. Primero, el cliente ingresa a la farmacia, solicita el medicamento o el producto que necesita. El auxiliar o el químico verifica que tenga el medicamento y lo despacha. Y dice, el cliente paga el medicamento o el producto. En esta verificación del medicamento, obviamente tenemos que ver si ese medicamento va con presentación de receta, si es receta retenida, si es receta libre. Entonces, en esta parte de la asesoría que nosotros le damos, antes de buscar disponibilidad del medicamento, debemos ver el tema de la receta que debemos exigir. El químico, en caso de que como auxiliares tengan pues dudas de que la receta sea, esté bien extendida, entonces el químico farmacéutico se encarga de verificar la validez de la receta. Y en el caso de los psicotrópicos estupefacientes, saben que él es el encargado de despachar el medicamento. Cuando hablo de despachar el medicamento, es entregárselos a ustedes, ir a buscarlos y decir cuánta le van a entregar. Pero la parte de la venta en caja ya sí es responsabilidad del auxiliar. O si obviamente el químico es el que está atendiendo, pues él lo puede hacer. Entonces, nos dicen que los medicamentos alopáticos son los que normalmente encontramos en farmacia y que son los más recetados. La cantidad de medicamentos fitoterapéuticos o homeopáticos son en menos cantidad recetados, por lo general son más de venta libre, mientras que los medicamentos alopáticos, que son los que más encontramos, entonces son los que por lo general nos van a llegar en una recetica. ¿Alguna dudita que tengan hasta este momento? Listo, continúo. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de la farmacia. Entonces, hay que recordar que el despacho de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes es siempre responsabilidad del químico farmacéutico. Además de la dispensación o venta de medicamentos, hay otros procesos que se llevan a cabo dentro de una farmacia que hemos venido hablando durante ellos. Entonces, por un lado tenemos selección y adquisición de medicamentos. La selección y la adquisición de medicamentos se da dependiendo de las necesidades que tenga la población en donde esté ubicada la farmacia. También puede ser dependiendo de la época en la que estemos. Si estamos en época de invierno, que de pronto haya más enfermedades gripales, entonces esa selección de los medicamentos que vamos a tener ese mes pueden ser más antigripales. En el caso del verano, por ejemplo, podemos ver más medicamentos o de pronto esos productos cosméticos para la insolación, los bloqueadores. Entonces, en las farmacias nos encargamos de la selección y la adquisición de los medicamentos y eso lo hacemos dependiendo de las necesidades que tengamos. Esta parte de selección y adquisición, cuando estamos en una farmacia de cadena, de pronto no es tanto responsabilidad de nosotros, porque ellos por lo general manejan un sistema que se encarga de programar los medicamentos que se necesitan de acuerdo a lo que se va descontando, se va vendiendo. Pero cuando estamos en una farmacia independiente, muchas veces esto sí depende de nosotros, de que llevemos un listadito de qué vamos vendiendo, de ir observando de qué se nos está acabando y qué debemos pedir o qué productos llegan a pedirnos que nosotros no hemos tenido como para empezar a buscarlos y venderlos. Entonces, también se lleva a cabo la recepción y almacenamiento de medicamentos.
Entonces, hemos hablado que como lo primero que vamos a llegar a hacer en una farmacia es la parte de bodega, entonces esta parte de recepción y almacenamiento es como lo primero en lo que vamos a tener contacto, que nos llegue el pedido, verificar que esos productos hayan llegado en buen estado, que sus fechas de vencimiento estén bien, porque las fechas de vencimiento las tenemos que revisar desde que nos llega el producto, porque si nos llega vencido, pues tenemos que devolverlo y encargarnos de almacenarlo según las condiciones que tenga ese producto, en caso de que sean refrigerados, en caso de que los vamos a almacenar en la estantería de los bioequivalentes. Tenemos entonces ahí la reposición de fármacos en estantería. Una vez los recepcionamos y los recepcionamos, acuérdense que hay que etiquetarlos porque vimos que todos los medicamentos deben tener su precio, entonces una vez los etiquetamos ya nos encargamos de reponer en estanterías. Hay farmacias que tienen una parte de bodega muy grande de medicamentos, entonces también encargar de mirar qué medicamentos de los que tenemos exhibidos o productos en general se nos están acabando y tenemos en bodega para poder reponer. Devolución de medicamentos. Entonces, en esta devolución de medicamentos va en la parte en que recepcionamos los medicamentos y no llegan en las condiciones para venderlo. Entonces, ahí debemos seleccionar algunos para devolver o también devolver medicamentos que de pronto el ISP nos haya sacado en notificación que ya no deben estar en circulación, devolver medicamentos cuando ya se nos está acercando la fecha de vencimiento. Hay algunos laboratorios que nos reponen los medicamentos y los devolvemos a tiempo. Entonces, esta devolución de medicamentos incluye todo eso. También nos encargamos de los inventarios de productos. Entonces, en la mayoría de las farmacias, todos los días se hace inventario. Una vez al año se hace un inventario general o 2 veces al año, dependiendo pues de lo que estipulen en la farmacia, que es un inventario general de todo lo que se tiene, pero todos los días se debe hacer un inventario de cierta cantidad de productos. Ya determinarán en la farmacia, digamos, todos los días hacer 10, 20 productos, un día bioequivalentes, otro día anticonceptivos, pero todos los días se hace un inventario. Bueno, la persona que está rayando la presentación para que la borre y lo deje de hacer, porque entonces después no vamos a leer las siguientes diapositivas. Y otra partecita es los procesos administrativos. Entonces, procesos administrativos se refiere a todo este manejo de la caja, al manejo del dinero, a la parte administrativa en las ventas también, y otros procesos administrativos de pronto que nos pongan a hacer alguna capacitación, todo eso. Entonces, hasta ahí hemos visto los funcionamientos de la farmacia, que vemos que eran las partes encargadas de la venta, de los auxiliares de farmacia, del químico y todas estas otras funciones adicionales. Bueno, vamos a pasar a cuáles son las condiciones sanitarias y ambientales que debe tener el lugar de trabajo. De esto ya hemos hablado un poquito cuando vimos qué era lo que nos verificaba el ISP o el CEREMI en las auditorías. Entonces, una parte es, siempre debemos tener el establecimiento ordenado y limpio, que es lo más importante, independiente de que seamos un establecimiento de salud o no, pues el trabajo siempre, los lugares de trabajo siempre deben estar organizados y limpios. Acordémonos que los pisos deben tener unas características especiales que son que no sean resbaladizos, que no tengan grietas, que sea un piso liso para evitar que se nos acumule basurita, que las murallas y los cielos rasos sean lavables de forma de que todo se mantenga limpio. La idea de estos materiales es que la farmacia sea mucho más fácil mantenerla limpia. La construcción debe ser sólida y bien mantenida. La instalación eléctrica, entonces lo vimos, siempre debe estar en buen estado de operación, mantención, no tener cables a la vista, sino siempre tapaditos con estas canaletas. Los pasillos siempre los debemos tener despejados. Está bien que en el momento en que nos llega la recepción de la mercadería, pues tengamos más cajas, pero la idea es irlas organizando para que los pasillos estén despejados, no solo para la venta, sino en caso de alguna emergencia. Los muebles
Debe haber un mueble para útiles de aseo, pero entonces estos muebles para útiles de aseo siempre deben estar separados. Aparte de eso, acordémonos que los muebles que tenemos de exhibición y las góndolas también deben ser siempre ordenadas, limpias y deben ser en un material que se permita limpiar fácil. Todos los basureros deben estar con tapa. Debemos tener las vías de evacuación señalizadas, escaleras iluminadas, tamaño adecuado, escalones señalizados y pasamanos en caso de que la farmacia tenga escaleras. Los extintores, entonces, siempre con carga vigente, debemos estar al tanto de cuándo se nos vence el extintor. Obviamente, si lo utilizamos, reponerlo inmediatamente. Entonces, son dos cosas con los extintores: que tengan carga y que no estén vencidos. Acuérdense que los extintores tienen fecha de vencimiento. Debemos tener luces de emergencia. Entonces yo les decía la clase pasada, si la farmacia no dispone de las luces de emergencia que están instaladas de una vez en el cielo, pues debemos tener una luz de emergencia de estas portátiles. Se debe tener siempre agua potable y alcantarillado. Si no hay alcantarillado, pues tener una fosa, pero sí se debe tener agua potable. Entonces, en el caso de que se vaya el agua, pues dueño de la farmacia o la persona encargada de la farmacia, en este caso el químico, se debe asegurar de conseguirles pues agua potable. Siempre debe contar con luz eléctrica. Obviamente se nos puede ir la luz a veces, pero la farmacia pues debe ser con luz eléctrica, porque acordémonos que también debemos asegurar que los medicamentos tengan una temperatura adecuada, y también para los medicamentos refrigerados. Acuérdense que debe haber la cantidad de casilleros dependiendo del número de trabajadores, que debe haber un baño por cada género, al menos pues mínimo hombre-mujer. Los sistemas de ventilación adecuadas y de ventilación natural o forzada. Entonces, acuérdense que si las partes de adentro, que son los baños y las cocinas, deben tener entonces estos sistemas de ventilación forzada. Vestidores, al menos uno por género, y debe tener cocina. La cocina, que tengamos pues todo lo necesario para el momento de los refrigerios o la comida. Acuérdense que yo les decía que si las farmacias no tienen la cocina, pues nos deben garantizar que tenemos un lugar donde podamos hacer estas labores. Entonces, en caso de los hospitales que tienen un comedor para todos los que trabajan ahí, en caso de algunos malls que también tienen un comedor para los trabajadores. Y debe haber un área de recepción destinada a la validación de pedidos realizados por los proveedores. Entonces, siempre las farmacias deben tener un lugarcito apartado destinado para que ahí se reciban los pedidos. ¿Esto para qué? Para que no tengamos los pasillos entonces ocupados. Aquí se debe el espacio que permita el chequeo administrativo y físico de los productos que ingresan a farmacia, que no se nos combinen con los medicamentos o los productos que ya teníamos en la farmacia. Entonces, aquí el módulo nos entrega más o menos una visión de cómo debería estar organizado o lo que debe tener la farmacia. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, miren que tenemos siempre un lugar para la dispensación, el expendio. Tenemos unas áreas de almacenamiento que están en vista a los pacientes, porque aquí acuérdense que nos exigen tener un módulo de bioequivalentes y ya los módulos que queramos tener. Y ya en la parte interna vamos a tener lugares de almacenamiento. Siempre se va a tener un área de recepción y un área de rechazo. Esta área de rechazo depende de qué tan grande sea la farmacia. Muchas veces simplemente es un cajoncito dentro de la misma área de recepción o en la bodega. Lo importante es que esté señalizada. Se debe tener un área administrativa, que por lo general pues es la oficina del químico. Y tenemos ya los servicios, que es la parte de la cocina, los baños, esa partecita. Entonces, como se indicó anteriormente, existen requisitos para la instalación de una farmacia y deben considerarse algunas áreas diferenciadas que son obligatorias en la planeación y la distribución de las zonas de la farmacia.
En la documentación que se adjunta para solicitar la visita de autorización de funcionamiento, entonces se debe anexar siempre el plano arquitectónico de cómo es la distribución de la farmacia. Entonces, cuando vamos a enviar los documentos para que nos autoricen y nos hagan una visita, debemos enviar un bosquejo muy parecido a este, donde nos diga el tamaño, que es algo ya más como de arquitectura, nos diga el tamaño de las áreas que vamos a tener definidas en la farmacia y con esto ellos llegan a hacernos la visita y revisan que sí sea así. Bueno, el propietario entonces de la farmacia decide cómo la va a seccionar, cómo la va a organizar. Sin embargo, se deben garantizar algunas condiciones óptimas de almacenamiento, conservación de los productos. ¿Cuáles son las condiciones óptimas? Acordémonos que las salas no debe estar a más de 23 grados, debemos tener entonces el refrigerador, ya sea óptimo para que sea óptimo solo para los medicamentos, sea de esos que son de medicamentos o un refrigerador normal, pero destinado solamente a los medicamentos. Y también que no tengamos pues entradas de aire, que no se nos vayan a mojar los medicamentos. Finalmente, el ISP o el CEREMI, cuando van a hacernos la visita, es quien autoriza dicha distribución e indica realizar modificaciones. Entonces nosotros les mandamos el plano, ellos nos hacen la visita y nos dicen si nos autorizan ese plano o si debemos modificar algo. Si nos ponen a modificar algo, pues no podemos abrir farmacia hasta que no se termine esa modificación. Entonces ellos nos dirán si nos autorizan las estanterías o si desean que los cambiemos, el mueble de controlado si está bien ahí ubicado. Ellos nos revisan todo y nos autorizan. Una vez que de pronto ellos nos dejan requerimientos en esta parte de distribución, no es necesario que ellos hagan una segunda visita. Ellos nos piden que les mandemos unas foticos de todos los cambios que hicimos, ellos revisan esas fotos y nos dicen si estamos autorizados para abrir o no. Entonces, no significa que ellos nos hagan varias visitas, sino que nos hacen una sola. Nos dejan los requerimientos y luego se manda un informe y unas fotos de cómo se solucionaron los requerimientos para que autoricen abrirlas. Entonces, las secciones delimitadas que debe tener la farmacia, que son más o menos las que vimos en ese mapita. La oficina del director técnico, que es el lugar donde se realizan todas las actividades administrativas. Y atención farmacéutica no necesariamente, porque muchas veces la oficina del químico está adentro, entonces cuando se va a hacer atención farmacéutica a un paciente, pues el químico debe salir a la sala de ventas. No todas las farmacias tienen como destinada esta oficina en la parte, de forma de que el del paciente pueda entrar. En esta oficina del director técnico muchas veces tenemos lo que es el mueble de controlados. Tenemos también entonces la bodega. La bodega, que es el lugar destinado al almacenamiento de los productos farmacéuticos. Sabemos que debe garantizarnos unas condiciones ambientales dependiendo de el medicamento. Tenemos la sala de alimentación o la cocina, que es destinado para nosotros los trabajadores, y la sala de venta, que es el lugar donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares o con el químico. Entonces, en esta sala de venta se encuentran las vitrinas de exhibición de productos. Algunas farmacias sabemos que tienen góndolas, otras no. Si tenemos góndolas, si tenemos algunos medicamentos, son solamente, bueno, aquellos productos de venta directa. Acuérdense que deben estar cerrados o tener solamente las cajitas que digan que son ficticios. Tenemos por lo general que tenemos los cosméticos, los productos infantiles, aquellos de higiene corporal, primeros auxilios. Y una zona importante, los baños. Sabemos que siempre deben haber 2 baños si trabajan hombres y mujeres. En caso de algunas farmacias, entonces, la parte de elaboración de productos magistrales en caso de que ellos lo tengan y la parte de fraccionamiento en caso de que también lo tengan. Estas áreas deben estar separaditas de todos. Listo. Entonces, estas áreas que vimos son las áreas que sí o sí deben estar como delimitadas, que no las van a estar delimitadas como por una cinta, sino que realmente debe ser un espacio aparte.
Listo. ¿Hasta esta parte tienen alguna pregunta o alguna duda? Listo, pero ¿me están escuchando? Sí, hola, por acá Ricardo, ¿todo bien? Ah, listo, gracias. Es que no los escuchaba, entonces no sabía si me estaban escuchando. ¿Tienen alguna preguntita, Profesora, señora? cuando usted nombró en el área de recepción, cuando uno envía el mapa, usted nombró una parte roja que está al lado de la recepción. ¿Qué significa Ujú. esa parte roja? Listo, mira esa parte roja, espérame, la vuelvo a poner. Esta parte roja, aquí no se habla de las áreas de cuarentena o los productos que son rechazados o que están pendientes para devolución. Cuando nos hablan de rechazados es, por ejemplo, que llega la parte de recepción y el producto nos llegó en mal estado o nos llegó vencido. Entonces separamos esos medicamentos y los tenemos ahí. Cuando el ISP nos saca una notificación de estos medicamentos ya no se pueden vender, tengámoslos en la mira para devolución o mientras el laboratorio decide qué se va a hacer. Entonces, este es como un área de rechazo o de cuarentena de los productos que no están destinados para la venta y que no están Ya, bien para vender. es como un espacio de mermas. Sí, podría ser también mermas, pero mermas puede ser que los vayamos a descontar o que puede ser medicamentos que los tengamos ahí para devolverle también al proveedor o al laboratorio. Ya, gracias, Listo. profesora. Lo que yo les decía, hay muchas farmacias que no tienen esta área de mermas y lo que tienen de pronto es dentro de la oficina o dentro de la parte de bodega un cajoncito, una cajita que diga para devolución, sacados por el ISP, pero sí es importante tenerlos pues separaditos. Listo. Entonces vamos a continuar. En esta partecita vamos a empezar a hablar de de las secciones que de pronto el sistema de salud nos ha dicho que debemos tener porque son medicamentos que han sido considerados que hay que tenerles bajo atención. Entonces nos dicen, la sección de productos corresponde al área de almacenamiento de medicamentos. La forma de organizar o distribuir los medicamentos se realiza de diferentes criterios. En los criterios lo determina la persona que esté a cargo de la farmacia, cómo quiere organizarla. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, organizarlos por grupos terapéuticos. Entonces, tener todos los antibióticos en un área, tener todos los antidiabéticos en otra área, los hipertensivos, eso sería por grupos terapéuticos. Por orden alfabético, por ejemplo, entonces iniciar, tenemos todos los genéricos, iniciar por A, B, C, D. También hay otras personas que deciden separarlos por marcas o por laboratorio. Entonces tienen todos los del laboratorio de Chile, todos los de Minla, todos los de La Roche. Esto también porque muchas veces uno reconoce los medicamentos por la marca, entonces puede ser más fácil de encontrar. ¿Qué se hace por lo general? Por lo general, bueno, también esta organización depende mucho de qué tan grande es la farmacia y qué tantos medicamentos tengamos. Los medicamentos que son genéricos, como los genéricos pueden ser de muchos laboratorios y para encontrarlos más fácil, por lo general, todos los genéricos se organizan en orden alfabético. Independiente de para qué patología vayan, se organizan en orden alfabético. ¿Qué organizamos en grupos terapéuticos? De pronto aquellos que son más complicados o que hay que tenerles más cuidado. Los antidiabéticos, los anticonceptivos, los anticoagulantes, estos grupos terapéuticos vamos a ver algunos más adelante que son los que nos exigen tener. Y por marcas de laboratorio, de pronto los laboratorios que tienen medicamentos muy específicos, que no hacen parte de ni de estos grupos ni de los genéricos, entonces los ponemos ya por laboratorio. Vamos a hablar entonces una parte que debemos tener en farmacia sí o sí, que es esta sección de medicamentos genéricos o los del formulario nacional. Acuérdense que no todos los genéricos están en el formulario nacional.
Entonces, generalmente se ubican junto con los fármacos que no tienen nombre comercial, siguiendo un orden alfabético. Entonces, lo que yo les decía, por lo general todos los medicamentos genéricos, independiente de la patología que sea, los organizamos en una estantería en orden alfabético. Esta sección se ubica en los medicamentos del formulario nacional que deben encontrarse en las farmacias, ya que son medicamentos esenciales o indispensables en Chile de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Entonces, acordémonos que ese formulario nacional o los medicamentos del petitorio mínimo son los que obligatoriamente deben tener las farmacias. No siempre pasa que esos medicamentos sean genéricos, pero sí una gran cantidad de ellos, justamente como los exigen tanto, son genéricos. Pero no va a pasar que todos los medicamentos del formulario nacional sean genéricos. Entonces, bueno, los medicamentos genéricos los organizamos en una sección, esto siempre por orden alfabético. ¿Qué es un medicamento genérico? Entonces nos dice, según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original o innovador. Entonces, ¿se acuerdan que vimos las clases pasadas lo que era la DCI o la denominación común internacional? Entonces, denominación común internacional es ese nombre o es el principio activo, es ese nombre que le dan al medicamento para reconocerlo a nivel mundial, porque sabemos que muchas veces las marcas pueden cambiar dependiendo del país. También el nombre cambia dependiendo del laboratorio. Entonces, la denominación común internacional o el nombre genérico también puede ser lo que es el principio activo, es ese nombre que le dan al medicamento para nosotros reconocerlo. ¿Cuáles serían entonces? Por ejemplo, acetaminofén o paracetamol, losartán, metformina, todos esos serían el nombre genérico o la denominación común internacional. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, ¿cuál sería el nombre genérico? Ácido acetilsalicílico, que es el mismo denominación común internacional o el principio activo. ¿Nos queda alguna dudita sobre esta parte de medicamento genérico o la DSI? Entonces, miremos que a veces encontramos un producto que tiene un nombre de marca, pero siempre en la parte de abajito nos va a decir cuál es el principio activo. Ese principio activo es lo que le llamamos el nombre genérico o la DSI. A veces podemos encontrar ese mismo medicamento que ya no viene con el nombre de marca, sino que viene solo paracetamol. Ahí ya eso es que un medicamento que es un medicamento genérico, no es un medicamento de marca. Entonces, a esos genéricos que no tienen el nombrecito de marca es lo que nos referimos en esta sección de productos. Bueno, hay otra sección que podemos tener que son todos aquellos medicamentos comerciales o de marca. Entonces, son aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica. Ese nombrecito que tiene ese medicamento es propiedad privada del fabricante o de quien tenga la titularidad del registro. Entonces, por ejemplo, el que estamos viendo acá. ¿Cuál es el nombre comercial? Aspirina. Aspirina es el nombre que Bayer le quiso poner al ácido acetilsalicílico. Es un nombre que es propio de ellos. Nadie, ningún otro laboratorio puede sacar el ácido acetilsalicílico bajo el nombre aspirina porque simplemente es el nombrecito que escogieron para ellos. Bueno, entonces ácido acetilsalicílico sabemos que es el genérico. Entonces, una sección que podemos hacer es utilizar los medicamentos comerciales o de marca. Profe, Dígame, consulta señor. de la marca Bayer, cardioaspirina entraría igual como dentro de la rama, ¿cierto? Sí, señor, porque cardioaspirina es el nombre que también Ese es Bayer el le dio. equivalente. Ah, ya. No, no es bioequivalente, es el Ah, nombre de perdón, marca. ya. Ah, que está la aspirina y la cardioaspirina. Sí. Exacto, pero ambas son de Bayer y ambas son medicamentos comerciales. Ok, gracias. El principio activo o el genérico ahí es el ácido acetilsalicílico. Listo. Bueno, entonces miremos aquí
con esto de pronto vamos a entender un poquito más un ejemplo de medicamento genérico y medicamentos de marca o comerciales. No sé si reconocen ustedes el Amoval o el Optamov. ¿Saben para qué se utiliza? Alguien que me diga. Es antibiótico. Es antibiótico, perfecto. Amoxicilina creo que es. Exacto, sí. Entonces, amoxicilina es el nombre genérico. ¿Y el nombre comercial cuál es? Amoval y Optamox. Ambos son de laboratorios diferentes y es el nombre que el laboratorio le dio a la amoxicilina cuando ellos lo sacaron. Bueno, Panadol, Quitadol y Geniol. ¿Cuál sería el genérico o la denominación común? Paracetamol. Exacto, paracetamol. Entonces, el Eurogesic, ¿lo reconocemos? Naproxeno. Naproxeno, exacto. Entonces, Eurogesic, ¿cuál sería su denominación común internacional o el nombre genérico? Naproxeno. ¿Celebra el Cele2 o el Coquex? Celecoxib. Perfecto. ¿Para qué se utiliza el Celecoxib? Es Un antiinflamatorio. es un analgésico. Es analgésico y antiinflamatorio. Listo. Tenemos la lírica, el Prestab o el Nevinex. Pregabalina. ¿Cuál sería? El genérico, exacto, la pregabalina. El Eutirox, ¿cuál es el genérico? Levotiroxina. Exacto. Miren que el Eutirox por muchos años fue la forma, el Eutirox lo utilizamos para la tiroides, ¿cierto? El Eutirox por muchos años fue el único medicamento que existía para la tiroides. El Eutirox, su nombre genérico o principio activo es la levotiroxina, pero cuando salió la levotiroxina por primera vez salió con el nombre Eutirox. Cuando un laboratorio saca un medicamento nuevo, ellos tienen esa patente por muchos años. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que la levotiroxina la reconocen solamente como Eutirox y no lo reconocen con el nombre genérico, como pasa, por ejemplo, todos conocemos el paracetamol. Sabemos que el Quitadol es paracetamol, Geniol es paracetamol, pero muchas veces con el Eutirox no pasa eso. Y en este momento ya hay muchas otras marcas de levotiroxinas, pero hubo hasta hace muy poquito que el Eutirox era la única marca que había. Listo, entonces de Eutirox, levotiroxina, del Keppra o el Copodex. ¿Es un anticonvulsionante? Sí, señora. Es un anticonvulsivante, entonces el levetiracetam. Estos son conocidos y muy utilizados, el Tiris, el Degraler o el Cival. Pero Levocitiricina. No entendí. Levocitiricina. Levocitiricina, sí. antialérgico. Exacto, Tiris, Degraler o Cival es un antialérgico. ¿Quién más me preguntaba para qué servía? Yo, pero ya escuché. Ah, listo, perfecto. Entonces, El otro que no sé para qué sirve el levotiracetam. el levetiracetam, ellos son anticonvulsivantes. Entonces, no son medicamentos de venta libre, sino que son medicamentos siempre bajo receta. Listo. Entonces, Tiris, Degraler o Cival, nombre genérico, levocetiricina. Tenemos estos jarabes, el Labiatus, el Broncatos, el Broncar, el Tosex. Son para los bronquios. Sí, ¿y cuál es Para el la- para- genérico? Levodropicina. Exacto, entonces es la levodopropicina. ¿Qué nos estabas diciendo, compañero? No nos estaba comentando que es para el tema, es que lo que pasa es que el Muxol y el Broncot viene de la misma rama para el tema de los bronquios, ya sea pediátrico o para adultos. Exacto. Lo que pasa es que aquí Sí, hay una para la tos y tos diferencia. seca. Hay Exacto. para tos seca. Sí, Se utiliza uno para tos seca y el otro para tos con flema. sí. Entonces, Muxol y Broncot, como tú lo decías, es el Ambroxol. El genérico sería Sí, el Ambroxol. Ambroxol. Entonces, ahí vamos Sí. viendo un poquito más o menos la diferencia entre lo que es un medicamento genérico y un medicamento comercial. Acordémonos que siempre
las recetas nos van a llegar con el medicamento genérico. Por lo tanto, Profe, no pues, es necesario, disculpa, dígame. no, sí, no, el tiris es un artelígico, ¿cierto? Sí, señor, tiris, Ah, degraler y ya tenía, Cival es sí, la levocetiricina. ya, ok, gracias. Sí. Listo. Entonces, miren, aprendernos las marcas comerciales, realmente uno las va aprendiendo con el tiempo. ¿Qué debemos aprendernos principalmente? Los genéricos. Porque una receta siempre nos va a llegar con el genérico y ya nosotros entonces, dependiendo de lo que manejemos en nuestra farmacia, sabemos qué marca comercial tenemos de ese genérico. Porque no va a pasar que en las farmacias tengamos todas las marcas comerciales que existen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante enfocarnos en aprendernos los genéricos? Entonces, la organización, aparte entonces de organizarlo con nombre comercial o con el genérico, también se pueden hacer por laboratorios. Entonces, lo que yo les decía, poner todos los de laboratorio de Chile en un lado, todos los de Andrómaco en otro lado, todos los de Bayer, los de la Roche, los de Merck. Eso lo hacen algunas farmacias que tienen de pronto mucha cantidad de medicamentos y hay medicamentos que no tienen dónde acomodarlos. Se pueden hacer por grupos farmacológicos, entonces todos los antiinflamatorios, los antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos en un solo lado. ¿Qué es lo más común encontrar en farmacias? Lo que yo ya les decía de la parte genérica, también tener todos los anticonceptivos en un solo lado. Los anticonceptivos siempre se tienen en un solo espacio, también porque existen muchos anticonceptivos de marcas diferentes. Entonces es como para tener en mente de pronto qué alternativas tenemos a ese anticonceptivo. Bueno, vamos a hablar de la sección de productos, en esta parte los bioequivalentes. Entonces, de acuerdo a la ley de fármaco, los medicamentos bioequivalentes son aquellos que tienen distinto fabricante, pero tienen igual principio activo y son iguales entonces en términos de calidad, eficacia y seguridad. Más adelante vamos a ver en el siguiente módulo más a profundidad sobre los bioequivalentes, pero que es bueno que vayamos teniendo en mente. Los bioequivalentes tienen todos el mismo principio activo, por lo tanto su calidad, eficacia y seguridad va a ser la misma. Decimos que un medicamento es bioequivalente cuando es en la misma presentación y en la misma dosis. No podemos comparar entonces un ácido acetilsalicílico de 100 con uno de 81 y decir que es bioequivalente. No, tenemos que compararlos en la misma dosis y la misma presentación, o sea, tabletas, jarabes, cápsulas. ¿Listo? Profesora, Señora. le pido que me explique la diferencia entre genérico y equivalente, por favor. Listo, entonces mire, podemos tener un medicamento genérico que no sea bioequivalente. No todos los genéricos son bioequivalentes. Cuando un medicamento nos dice que es bioequivalente y tiene este letrerito, significa que a ese medicamento le hicieron unos análisis para determinar que su calidad y su eficacia era igual al medicamento original, o sea, al medicamento de marca. Los bioequivalentes los comparan con los medicamentos de marca. Entonces, podemos tener un medicamento genérico y bioequivalente. Genérico es que no tiene ningún nombre comercial, que aparte de su principio activo, a él no le pusieron otro nombre diferente. Eso es genérico, pero pasa a ser bioequivalente cuando a ese genérico le hicieron exámenes en laboratorio y determinaron que la efectividad que tenían nosotros era igual al medicamento de marca. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Cogieron el Eutirox. El Eutirox es el medicamento de marca, el primero que salió, ¿cierto? Y de ahí hicieron la levotiroxina. Esa levotiroxina sería el genérico. Pero para que esa levotiroxina, aparte genérica, tenga el letrerito de bioequivalente, a él le tienen que hacer exámenes en laboratorio, análisis en laboratorio y decir que actúa igual que el Eutirox. Profe, consulta referente a los Señor. bioequivalentes. Por ejemplo, en este caso, un bioequivalente en un paracetamol, por ejemplo, la marca Pinancin, ¿esa pasa como bioequivalente? ¿Cuál marca? Perdón, no la reconozco. Pinancin, que es un bioequivalente de paracetamol, que viene solamente en otra marca.
Mira, solamente es bioequivalente si tiene el letrerito, este letrerito amarillo, entonces la línea amarilla con letras rojas que dice bioequivalente. Esa es la única forma que tenemos de ver si es bioequivalente. Si no tiene el letrerito, simplemente sería otra marca con el mismo en todo principio caso, activo. claro, en estos casos, por ejemplo, el paracetamol es marca Pirancin, bueno, son compuestos del paracetamol, el efecto es más tardío, ¿cierto? Es que no conozco la marca, sinceramente. Ya, Si quieres la buscamos y me mandas una fotico para que lo podamos revisar. Si es paracetamol ya. solo, en la misma presentación de tableta, debería tener como el mismo efecto, o sea, Sí, se debería sí, lo que demorar pasa es que mucho. Si te lo nos dice comento porque liberación prolongada, claro, el efecto va a durar un poquito más. Eso dependiendo de cómo lo hayan fabricado. ya te lo comentaba porque generalmente estos tipos de medicamentos generalmente lo dan los consultorios. En una oportunidad, hace mucho tiempo atrás, a mí me dieron uno en un Zenfan con esa marca, por eso que me llamó la atención. Por Listo. eso te pregunto, sí. No, ahí Tengo sí entendido, tendríamos que perdón, buscarlo y mandarme una entendido fotico para que- yo leerlo a ver Ya, qué dice, porque no lo reconozco. Solo que hay que ok. saber que si tiene el letrerito amarillo con letras rojas es bioequivalente, si no, simplemente es un genérico o un Oh, perfecto, medicamento ya. de Es marca el con el mismo mismo, principio profe, es el activo. mismo, es el mismo. Es el mismo Es, paracetamol. listo, no dice nada diferente, no tiene letrerito de bioequivalente. Es que lo que me es paracetamol, pero con la marca Pinancin. Ah, bueno, entonces no, no es un Sí, bioequivalente. Acá dice ok. que el Gesidol Listo. o el Supracal son paracetamol bioequivalentes. Listo, si tienen el letrerito, sí. Lo que Sí. pasa es que para ser bioequivalente ellos tienen que pagar un dinero adicional para poderle hacer estos estudios, que obviamente eso es dinero, pero que es dinero que de pronto el medicamento después va a tener ese reconocimiento de bioequivalente. Obviamente si hacen el estudio y ven que el medicamento no es igual al de marca, no entraría a ser bioequivalente. Tienen que comprobar que sean iguales. ¿Iguales en qué? En la eficacia y en la seguridad, principalmente. O sea, que nos den el mismo efecto y que las reacciones adversas sean las mismas, que no sea más peligroso. Bueno. Entonces, debe haber bueno, lo que yo les dije, vamos a ver más a fondo bioequivalentes y lo vamos a explicar bien en el siguiente módulo. ¿Qué es importante por ahora reconocer? Que debemos tener un módulo o una sección en la farmacia donde se exhiban medicamentos bioequivalentes, que tengan el distintivo, este distintivo, la letrica roja en el fondo amarillo, y en la farmacia debemos tener en la góndola, en la partecita de arriba, también el distintivo. Se pueden incluir medicamentos de diferentes indicación de cualquier laboratorio. El Ministerio de Salud determina mediante decreto supremo los medicamentos que deben demostrar bioequivalencia para ser comercializados en el país. Entonces, mire que para yo demostrar bioequivalencia nos lo tiene que autorizar el Ministerio de Salud y nos lo autoriza de acuerdo a esos exámenes, a esos análisis que nosotros le hacemos. Bueno, importante entonces, siempre debemos encontrar un mueble de bioequivalentes. Aquí hay un videito sobre, un videito sobre bioequivalentes, miremoslo. Entonces, miremos que en nuestro país
Los bioequivalentes por obligación deben tener el letrerito. Entonces es la forma más fácil de nosotros saber que ese medicamento que estamos comprando sí es equivalente al medicamento de marca. Muchas veces, creo que lo hablábamos anterior, los médicos a veces nos mandan el medicamento de marca, a pesar de que ellos tienen que poner en la receta el genérico, a veces nos dicen, no, compre tal. Si nosotros no tenemos el dinero para comprar ese de marca, porque muchas veces es un poco más caro, buscamos el bioequivalente y sabemos que ese bioequivalente nos va a actuar de la misma forma que el medicamento genérico. Listo, espérenme, yo reviso cuánto nos falta para... Ah, no nos falta casi nada. Nos tomamos 10 minuticos de descanso y volvemos a terminar con el tema. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Gracias. Ok, gracias.
Bueno, vamos a continuar. Voy a hacer primero la asistencia antes de que continuemos la clase. Denme un momentito. Listo. Camila Contador. Camila, ¿estás conectada? No. Karina Cortés. Presente. Gracias, Karina. Gabriel Dumont. Erlines Escorchés. Presente. Gracias. Claudia Hernández. Presente. Gracias. Rosa Irarrázaval. Rosanet Leighton. Presente. Gracias. Danis López. Cindy Mamani. Presente. Gracias. María Merino. Presente, profesora. Gracias. Gloria Millar. Presente, profesora. Gracias, Gloria. Víctor José Muñoz. Víctor. Daniela Paz. Presente, profesora. Gracias. Nao Petitón. Presente. Gracias. Claudia Rivera. Presente, profesora. Gracias. Aida Rojas. Presente, profesora. Listo. Gracias. Ricardo Real. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Macarena Tapia. Presente, profesora. Gracias. Alexandra Velázquez. Presente, profesora. Gracias. Yelitza White. Presente, profesora. Gracias. Entonces me falta Víctor José Muñoz, Danis López, Rosa Irarrázaval y Gabriel. ¿Quién me habló? Gabriel Dumont. Listo, Gabriel. Presente. Dumont. Gracias. ¿Alguien más? Y Camila Contador. Listo, entonces ahí quedamos. Guardar asistencia. Bueno, vamos a mirar acá, antes de seguir con la clase, para Disculpe que le que... interrumpa. Señora. Antes de seguir, en los bioequivalentes decía 3 conceptos: calidad, eficacia y el otro que no alcancé a anotar. Seguridad. Gracias. Entonces debe ser y Hola, tener la muy misma buenas. calidad, la misma eficacia y la misma seguridad. ¿Quién me habló, perdón? Víctor Muñoz, es que estaba hablando y no sé, no me funcionaba el micrófono, parece. Listo, Víctor, y ahí te pongo la asistencia, gracias. Les voy a compartir, antes de seguir con el tema, para que miremos bien lo de los bioequivalentes, al menos cómo identificarlos en el momento de comprarlos o venderlos. Déjenme aquí. Ahí están viendo mi pantalla, mi buscador. Sí. Sí, listo. Entonces, supongamos que vamos a buscar en la Ahumada, Chile. Primero, supongamos que nos están enviando entonces el Eutirox, ¿cierto? Vamos a buscar el Eutirox primero para saber, para buscar los bioequivalentes, pues tenemos que identificar cuál es el nombre genérico o cuál es la denominación común internacional. Vamos a buscar Eutirox. Miren, Eutirox de 112. Entonces, miren, Eutirox. Ay, espérenme. Ay, me estoy quedando sin batería. Listo. Tenemos Eutirox. En este caso, sería la marca comercial. Y miren que siempre abajo de la marca comercial nos sale cuál es el principio activo. En este caso, la levotiroxina. El Eutirox es la marca comercial sobre la cual los bioequivalentes se van a referenciar. Entonces debemos buscar, vamos a ver si nos funciona. Levotiroxina, para identificar si de pronto tiene algún bioequivalente. Entonces, mire, todas estas que tienen el letrerito amarillo son bioequivalentes. Significa que son igual de eficaces al Eutirox.
Entonces tenemos la T4 o tenemos la levotiroxina genérica. Miren que T4 ya tiene, aparte de levotiroxina, tiene otro nombrecito. Entonces esta es otra marca comercial, pero es una marca comercial que también es bioequivalente. Caso que no pasa, por ejemplo, con esta otra, que esta es de Abbott. Miren que él sigue siendo levotiroxina, pero no tiene el letrerito de bioequivalencia. Sigue teniendo el mismo principio activo, pero no le han hecho los estudios para compararlo con el Eutirox, que es la marca original, y decirnos que es un medicamento bioequivalente. Cuando vamos a hacer un cambio de producto, deberíamos cambiarle el producto por un bioequivalente. Entonces, si el paciente viene con Eutirox, la idea es cambiarlo por uno de los bioequivalentes. Entonces, puede ser el genérico o la T4. Obviamente, siempre verificando que sea la misma dosis. Pero no se debería hacer un cambio por un medicamento que no es bioequivalente. ¿Cómo saber cuál es qué, perdón? Original. Realmente, sí, no, realmente, exacto, es el primer medicamento que salió. Ahí ya a uno le tocaría empezar a buscar cuál fue el primer medicamento que salió. Pues en este caso nosotros sabemos que el Eutirox es el primero que salió porque antes no existían estas otras. Pero eso realmente ya es más como que uno lo vaya aprendiendo con el tiempo. Listo. Entonces, o buscar con cuál se le está haciendo la bioequivalencia. Vamos entonces a continuar aquí con la clasecita. Más adelante vamos a ver cuáles son esos estudios que se le hacen a los bioequivalentes para comparar uno con el otro, para verificar lo que la compañera nos decía ahorita, que sea igual de eficaz, que tenga la misma calidad, eficacia y seguridad. Entonces, en el módulo 2 vemos cuáles son esos como análisis que le hacen al bioequivalente. Bueno, acuérdense de revisar los micrófonos para que sincamos. Listo. Entonces vamos a seguir que otra sección que nos presentan en la farmacia son los productos naturales y fitoterapéuticos. Entonces, fitoterapéuticos son los productos medicinales empacados y etiquetados cuyas sustancias activas vienen de plantas medicinales o asociaciones de diferentes plantas o extractos que vienen de plantas. Pueden ser extractos, pueden ser aceites, puede ser en estado bruto, o sea, sin ninguna alteración. Y la idea de esto es que sea con fines terapéuticos. En el módulo 3 vamos a hablar sobre los fitoterapéuticos y los homeopáticos más a profundidad. En este momento que es importante que reconozcamos que debe haber un módulo especial para estos medicamentos y que son medicamentos que se venden en farmacia. ¿Se acuerdan que vimos los alopáticos, que son los medicamentos normales de síntesis, fitoterapéuticos y los homeopáticos, que son los que siguen? Entonces, todos los productos naturales vienen a partir de plantas, los fitoterapéuticos vienen a partir de plantas medicinales. Esto los pueden hacer, ¿qué? Los pueden hacer en jarabes, los pueden hacer en tabletas, en cremas, pomadas, en bálsamos, también vienen supositorios, vienen en tecitos, vienen en gotas. Ejemplos que tenemos entonces de fitoterapéuticos. Por ejemplo, lo que ahora se maneja, el ginseng, el guaraná, el ciruelax, el abrilar como jarabe, el aloelax, el caloba. Entonces, miren que vienen en diferentes presentaciones. El ciruelax se saca a partir de esta fruta, que es la ciruela, se saca del fruto, no necesariamente tienen que venir del fruto, sino que pueden venir también de las hojas, del tallo. Entonces, en este caso, el ciruelax viene de la fruta. Miren que viene en presentación de jalea. Viene en presentación de comprimidos o también en las tisanas, que son los tecitos. Tenemos el caloba. El caloba viene de una flor. Entonces, que este caloba, mire, viene en jarabe, viene en gotas, y viene en pastillas. Entonces, este ciruelax, ¿saben para qué se utiliza? ¿Para ¿Lo digestión? reconoce? Sí, exacto. Entonces, el ciruelax lo utilizamos como laxante. Laxante para la digestión. Exacto, perfecto. ¿Y el caloba? Ese es ¿Alguien un reconoce? componente
es un componente de para la digestión igual o no? No, ¿No? El calaoa No, es para reafirmar el sistema inmune, si no me equivoco. sí. Ah. Entonces el caloa lo envían para mejorar o pues como prevenir o también en estados gripales. Principalmente que, digamos, personas que sufren de la presión y no pueden tomar de pronto medicamentos antigripales o personas de edad muy avanzada que tienen muchos medicamentos y la idea es tratar de disminuirles como los medicamentos, entonces se utiliza el caloa. El caloa previene y también cuando están en estados gripales se utiliza y viene a partir de una florecita. Profe, Señora, ¿también se ocupa para las sinusitis? el caloa, Sí, no estoy muy segura. Sé que sirve mucho como para ese malestar general, sirve mucho para la parte de la garganta, pero especialmente para la sinusitis no te estoy sí, segura. porque tengo un hijo ya grande, que cuando estaba adolescente le dieron ese medicamento para la sinusitis y es muy efectivo, muy bueno. Realmente es súper bueno. Pues yo, por ejemplo, aquí en Colombia no lo venden tan fácil, es muy caro, pero yo en Chile sentía que me iba a enfermar, inmediatamente me lo compraba. Es caro, pero es un medicamento muy bueno que tiene muy pocos efectos adversos, entonces cuida mucho nuestro cuerpo. Sí, sí, buenísima, profe. Exacto. Perfecto. Este es un videíto, pero espérenme que se los quiero adelantar un poco, porque lo primero no nos aplica. La pasiflora o su actividad farmacológica y veremos los diferentes usos que tienen. Una planta medicinal se puede emplear o bien entera o bien una parte de ella, como pueden ser las hojas, las flores, los frutos, la corteza o las raíces. Plantas medicinales que pueden prepararse en infusiones, en pomadas, en forma de vapores, enjuagues o bien en formas farmacéuticas tales como las cápsulas o los comprimidos que podemos encontrar en la farmacia. Estos últimos, las cápsulas y comprimidos, permiten establecer una dosis adecuada según el problema de salud a tratar. Debes conocer la existencia de medicamentos a base de plantas y de complementos alimenticios a base de plantas medicinales que se utilizan para prevenir, aliviar o tratar una enfermedad o un problema de salud. Es lo que conocemos como fitoterapia o el uso terapéutico de las plantas medicinales. En la farmacia encontramos preparados farmacéuticos de plantas medicinales con información científica y eficacia demostrada a nivel mundial durante más de 30 años. De hecho, muchos medicamentos del vádemecum actual tienen su origen en el mundo vegetal. Por poner un ejemplo clásico, el ácido acetil salicílico procedente de la corteza del sauce o la digosina procedente de la Digitalis purpúrea. En primer lugar, las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales son muy amplias y numerosas, y en función de la dosis y de la forma farmacéutica serán más específicas para tratar uno u otro problema de salud. En segundo lugar, las plantas medicinales tienen menos efectos secundarios que los medicamentos de síntesis. Aún así, los principios activos que contienen pueden interaccionar con otros medicamentos. Además, hay plantas medicinales no recomendadas en niños, en embarazadas, en lactantes, en pacientes polimedicados o en personas mayores. Por ello, si vas a utilizar plantas medicinales, consulta siempre al profesional sanitario y acude a tu farmacéutico de confianza. En tercer lugar, destacar la importancia del control y el registro, tanto sanitario como alimentario, que han de pasar las plantas medicinales que puedes encontrar en la farmacia. Y por último, subrayar el valor de la farmacia como establecimiento sanitario y del farmacéutico por sus conocimientos para hacer un uso adecuado y responsable de las plantas medicinales. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude. Listo, chicos, entonces miren que lo decía el video. A pesar de que sean productos naturales, todos van a tener también algún tipo de reacción adversa o interacción con otros medicamentos. Entonces es importante que en el momento de recomendar el uso de algún medicamento fitoterapéutico, siempre también tengamos en cuenta que otros medicamentos está tomando el paciente. ¿Alguna preguntita en esta parte de fitoterapéuticos para que avancemos? Listo.
Bueno, igual como les dije, en el módulo 3 vamos a empezar a hablar más a profundidad de esos fitoterapéuticos y de pronto cuáles son los más utilizados. Y en esta parte, entonces, también encontramos otra sección de productos donde van los homeopáticos. Los productos homeopáticos, entonces, se obtienen a partir de técnicas homeopáticas que tienen unas reglas estrictas. Entonces existe una farmacopea especial para los productos homeopáticos, dependiendo de cada país. Entonces un producto homeopático también se utiliza entonces para prevenir, aliviar, tratar o curar cualquier condición médica. Estos medicamentos homeopáticos entonces pueden venir de animales, pueden venir de minerales o también de animales o minerales. Bueno, ejemplos de medicamentos homeopáticos. Entonces puede ser el Variplex, que lo envían mucho para mejorar las varices, el Engistol, que se utiliza mucho como para prevenir los resfriados, para reforzar el sistema inmune, el Traumel, que lo utilizamos para los dolores, viene este Traumel, viene en aerosol, viene también en cremita, el Neurexan, que se utiliza mucho para los estados de ansiedad, de depresión. Miren que la mayoría de estos medicamentos homeopáticos entonces pertenecen a este laboratorio GEL. GEL es como el laboratorio más nombrado en este momento en cuanto a medicamentos homeopáticos. Hay una diferencia entre los medicamentos fitoterapéuticos y homeopáticos, y es que los medicamentos fitoterapéuticos, como nos lo decía el video, tienen muchos estudios y son plantas que se han venido utilizando durante mucho tiempo. Los medicamentos homeopáticos, por el contrario, no tienen tantos estudios científicos que nos avalen de pronto cuál es su eficacia o qué tanto es su calidad. Pero aún así, hay muchos médicos, hay médicos especialistas solamente en esta parte homeopática y hay medicamentos como estos que nombramos que se venden mucho en farmacia. Bueno, ¿alguna preguntita de estos medicamentos homeopáticos? Perfecto. Esos fitoterapéuticos se encuentran en mayor medida que los homeopáticos. Y hay otra sección importante que es de la que hemos hablado mucho durante todas las clases y es la de los medicamentos controlados. Entonces aquí tenemos los psicotrópicos y los estupefacientes. Entonces estos fármacos sabemos que se ubican en un mueble empotrado, que tienen que ir bajo llave, que siempre son bajo receta médica retenida. Acuérdense que tienen control de saldo los psicotrópicos estupefacientes a excepción de uno. ¿Se acuerdan cuál es el que no tiene control de saldo? Si no me recuerdo, El la jarabe que trae. soplicona. ¿Cuál me dijiste, perdón? La soplicona. La sopiclona no entra entre los psicotrópicos estupefacientes. Pero La es verdad, la codeína. cicloclona no es con control de saldo. La codeína es así. La codeína, profe, era la que no tenía Exacto. control de saldo. Exacto. Entonces, entre psicotrópicos y estupefacientes, el único que no tiene control de saldo son los jarabes de codeína. Listo. Entonces, ¿en cuál encontramos en psicotrópicos estupefacientes? Solpidem puede ser, clotiazepam, el alprazolam, la fetermina, la bupremorfina. Sabemos que, acuérdense que los vimos, todos los que tengan estrellita roja o estrellita verde, todos esos medicamentos, entonces deben ir en un mueblecito por aparte. Yo creo que esto no nos va a olvidar porque los hemos visto mucho. ¿Se acuerdan cuáles son las características que tienen las recetas de los psicotrópicos y los estupefacientes? Tienen algo muy importante que siempre debemos mirar. Aparte de la estrella, dice usted. La estrella la tienen los productos, entonces nosotros identificamos un producto psicotrópico estupefaciente por su estrellita, roja o verde. Pero ¿qué debemos mirarle en la receta? La receta la autoriza el químico, pero ¿qué deben mirar ustedes en el momento en que la reciben? La posología, la cantidad indicada. Si son Sí. 30, si son 2, el nombre de la persona, el RUT, la dirección. Incluso gramaje. ver
¿cómo se llama? La imprenta, el número de imprenta, el Listo, entonces, médico, la fecha, paciente correcto, dosis correcta, cantidad de cajas No haya correcta. pasado más de 30 días de la fecha de la receta. exacto, entonces miren todo lo que dijeron. Importante que no haya pasado más de 30 días desde la fecha en que emitieron la receta, porque las recetas controladas solamente tienen 30 días de vigencia. Lo que nos dijo la otra compañera, que sea la dosis, por cuánto tiempo dura el tratamiento, y acuérdense en algo muy importante, la cantidad de cajas. Para este tipo de medicamentos, el médico siempre nos debe poner la cantidad de cajas. Y la cantidad de cajas debe ir la cantidad de cajas en letras y en números. Entonces me voy a devolver un poquito, espérense. Y acá la identidad, que es lo más importante. Eso es súper importante. Si no sabemos cómo es la receta, pues está bien, el químico se va a encargar de revisarla, pero ¿qué es importante? Pedirle el carnet. Si la persona no lleva el carnet, pues no se le puede vender, porque eso es súper importante. Me estoy devolviendo un poquito para que veamos lo de la receta y nos acordemos muy bien de eso. Denme un momento, lo encuentro. Nosotros vimos la receta, ¿cierto? Ah, ya, aquí la encontré. Sí. Pensé que no se las había dado. Aquí. Entonces, miren, esto es importante, aparte de lo que nos decía la doctora, la compañera de la imprenta. Entonces, la imprenta debe tener el root, donde el domicilio, el teléfono, la ciudad de la imprenta, los datos del doctor, eso es importante, siempre nos debe decir dónde atendió, dónde está atendiendo el doctor, los datos del paciente, obviamente, el número de documento, la ciudad, la fecha es súper importante porque tenemos que ver que esté a los 30 días vigentes, y el cuerpo de la receta, que siempre debe incluir la concentración del medicamento, por cuánto tiempo se lo va a tomar Profe, y cómo. disculpe, ¿la va a Señora. compartir? ¿La va a compartir? Ay, no se las estoy compartiendo, Dios mío. No. Gracias. Listo, ahí. Entonces esta la vimos en una clasecita pasada. Entonces tiene todo lo que yo les estaba diciendo. Que es importante, uy, ¿qué es esto? Que miremos que tenga el medicamento en genérico, porque sabemos que no va comercial, marca comercial. La concentración, que nos diga por cuánto tiempo es el tratamiento y que siempre salga el número de cajas, en letras y en números. Si nos llega un medicamento que sabemos que es controlado y ya vimos que nos dice el número de cajas, en letras y en números, ya sabemos que eso lo van a rechazar. Aún así, lo que nos decía el compañero, siempre pedir el documento. El documento debe ser de la persona a la que se le va a entregar la receta, a no ser de que sea un menor de edad. Si es un menor de edad, entonces el documento de la persona que lo va a reclamar. Listo. Entonces ahí quedamos claros. Y creo que eso es todo lo del tema del parcial. Espérenme, me voy a ir hasta el final. Listo. Entonces, aquí terminamos tema para este examen. El examen se habilita ahorita a las 21 horas, o sea que tenemos todavía 20 minuticos para que, si quieren, darle una leidita. Todo lo que sale en el examen también es del libro, para que no se vayan a preocupar. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Profe, consulta para la receta cheque, es lo mismo, ¿cierto? Aparte de los datos del doctor y del paciente, tiene ahí también que ir con el código de la Seremi Salud, ¿cierto? Sí, acuérdese que la receta cheque pues tiene su formato especial, ¿cierto? Espérenme, se los voy a ver. Miren, esta es la receta cheque. La receta cheque tiene su formato especial. Entonces también pedimos el documento. Importante que esta partecita acá, que es la tercera, esté sin llenar, porque esa la llena el químico. Pues si ya la llenaron, entonces la receta ya no sirve. Y ya el químico se encargará pues de revisar que esté redactada de buena forma. Pero siempre también pedir el carnet.
y se utiliza por solamente un mes, o sea, se vende lo que diga la receta, no es que se devuelva y vuelvan al otro mes con ella. ¿Hasta qué número de páginas se dan opciones? No sé, es que mi libro no tiene número de hojas. ¿Alguien tiene el libro ahí para que lo revise? 32. Mire, va Página hasta donde 32. va hasta donde dice medicamentos controlados y nos sale este dibujito. Sí, se alcanza a ver. 22. No se Esa es la alcanza. 22. No, Listo. no se nota nada. Entonces eso sería todo. Les voy a activar entonces la prueba a las 21 horas y activa hasta mañana a las 21 horas. Cualquier dudita que tengan, los que ya la resolvieron, me hablan al privado, porque acuérdense que en clase pues no lo podemos hablar ni por el WhatsApp, porque van a estar personas que no lo han respondido. Ya, muchas gracias. Bueno, Muy que bien, estés muy profesora. bien. Igual, que descanse. Gracias, Buenas profe, noches. que descanse. Gracias, profe. Chao. ¿Qué es eso?